Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El placer enorme de saludarlos. Aquí estamos en la Copa en 30 a través de la pantalla de Canal 10 para compartir un nuevo segmento con toda la información del día por día de lo que ocurre, no tan solo con la selección argentina, sino con todo el mundial. Y por supuesto la perlita del final del programa que siempre le proponemos, que tiene que ver con el partido épico, ese partido que todos recordamos. Algunos quizás más chicos recuerdan los mundiales más recientes, otros los que peinamos cana aquí, como el amigo Sergio Rizzo, como el amigo Charro Paz, y recordamos del 82, 78 para atrás, ¿no? Cuando faltan 8 días para el arranque del Mundial de Norteamérica. Recordemos, el partido inaugural va a ser Sudáfrica frente a México. México que intentará llegar al segundo. Ahora, ¿cuál será el objetivo de México? Siempre quiso llegar al tan famoso quinto partido, porque decía, jugaban 3 de la fase de grupos y siempre quedaban afuera en el cuarto, en octavo de final. Pero si ahora quedan afuera, van a ser en 16avos de final, o sea, no van a llegar ni siquiera a octavos. O sea, ¿cuál será el objetivo? Seguramente llegar lo más alto posible, porque México, un país con una gran, un gran fervor futbolero, no sé si se puede decir tradición futbolera, porque realmente no ha aportado mucho a la historia del fútbol, ¿no? Salvo algún jugador en alguna época, no tuvo grandes actuaciones tampoco a nivel selección. Sí es fuerte allí a nivel región, ¿no? En la CONCACAF es un equipo muy fuerte, de hecho es el más ganador de la Copa de Oro, como denominan al torneo de selecciones allí en Centro y Norteamérica. Pero no es saber, digamos, cuál es el jugador histórico de México. Puede ser Hugo Sánchez, ¿no? Goleador del Real Madrid. Y Chicharito, acá justamente Francisco, nuestro productor, nos aporta un jugador un poquito más aquí en el tiempo. Yo creo que el histórico es Hugo Sánchez, ¿no? Goleador del Real Madrid, pero Jorge Campos, el arquero. Pero a ver, si hacemos un top 50 de futbolistas argentinos en toda la historia, yo creo que Hugo Sánchez no entra, y si fuera argentino no entra en el top 50. Y si hacemos de Brasil, no creo que entre en el top 100, digamos. O sea, por eso digo, no le aportó, tiene un gran fervor futbolístico. El pueblo mexicano son muchísimos habitantes, pero no le ha aportado mucho a la historia del fútbol. Hay que decir, por ejemplo, en el barrio dirían, no sabe jugar a la pelota, ¿no? Básicamente eso. Pero bueno, no quiero ser peyorativo con los hermanos mexicanos, que tienen muchas otras bondades, quédense tranquilos, no es fútbol solamente la vida. Bueno, nos metemos en la selección argentina, que ya tuvo sus primeros entrenamientos, ¿no? Allí en Kansas, esperando los partidos amistosos. El primero va a ser el sábado, 21 horas frente a Honduras. Hola, capitán. Mientras que el próximo martes va a estar jugando, recordemos, frente a Islandia, aquella Islandia que nos puso las cosas difíciles en el Mundial de Rusia 2018. Ahí están los muchachos yendo o subiendo al micro para ir al campo de entrenamiento. Bueno, pasamos revista de los lesionados. Ya entrenó hoy, a la par de sus compañeros, ya tiene la primera alta Scaloni. Estamos hablando de Nico González, el futbolista del Atlético Madrid, ya está entrenando a la par de sus compañeros. Ese señor que veíamos ahí, Nico Paz, todavía tiene para un poquito más de recuperación por ese golpe en la rodilla. Julián Álvarez también entre algodones, ¿no? Con una leve lesión. El Dibu Martínez va a tener que esperar un poquito, es duda para el partido amistoso del sábado. Recordemos que tiene una fractura en el dedo, el arquero del Aston Villa. Fractura y lesión que la sufrió en la entrada en calor de la final de la Europa League. Por su lado, su majestad Lionel Messi, que ahí lo vemos en imágenes, también entrena diferenciado, de manera diferenciada, pero lo que dicen es que todos van a llegar en condiciones al primer partido, al debut del 16 de junio frente a Argelia. Ahora, en cuanto a lo futbolístico, ¿qué tendrá en mente Lionel Scaloni, no? Hay un sistema que funciona a la perfección. Ahí vemos el vendaje, ¿no? Del Dibu Martínez, entrando. Esto es ya la vuelta del entrenamiento.
Mirá Tiaguito Almada también, ¿qué pasa? ¿No? Los futbolistas Tagliafico. Muy activo en las redes sociales Tagliafico, ¿no? Lo he visto abriendo un álbum, un paquete de figuritas. Le salió Messi justamente. Lo veíamos a Musso ingresar ahí, Lisandro Martínez, el Licha, con un particular corte de cabello para el defensor recio del Manchester United, que tuvo que soportar críticas de los ingleses, ¿no? Que decían que era demasiado bajito para zaguero central y para la Premier League. Sin embargo, fue tapando bocas, ¿no? El Licha Martínez se transformó en uno de los mejores defensores del fútbol inglés. Y allí aparece Lionel Andrés, siempre detrás de él Rodrigo de Paul, ¿no? Con el Cuti Romero y Marito, que va el histriónico utilero que tiene la selección argentina, ¿no? Ingresando ya esto en el campus de la selección. Bueno, ¿qué tendrá en mente Lionel Scaloni, ¿no? Para el primer partido, para el partido frente a Argelia? Un equipo ágil y fuerte físicamente, como es el conjunto del norte de África. Seguramente bajar el ritmo, tenencia de pelota, toques rápidos, circulación rápida, tal cual es el sello distintivo para el combinado nacional. Es de estudiar meticulosamente a los rivales, Lionel Scaloni. La prueba maestra está en que en la mayoría de los partidos que ha dirigido en la selección argentina, casi nunca, salvo un par de veces, casi nunca repitió la formación del partido anterior. Esto quiere decir que presta mucha atención a lo que puede llegar a proponer el rival y a las características del rival. Y para eso tiene un cuerpo técnico que le aporta mucho. Esto lo dijo él, ¿no? Desde el entrenador de arquero, desde Martín Tocali, figura fundamental, clave también, hasta Walter Samuel, que se encarga de los movimientos defensivos, junto con el ratón Ayala y bueno, y el payasito Aymar, que realmente forman un cuerpo técnico de lujo para la selección argentina. Seguramente ya preparando en su cabeza lo que va a ser, preparando en campo, ¿no? Lo que va a ser el partido frente a Argelia. Justamente habló con un medio nacional, Lionel Scaloni, y la obvia pregunta, la obvia referencia es ¿para qué está esta selección argentina en este mundial? Sabemos que siempre tiene que ser candidato. Algunos dicen, si no es campeón no sirve. Me parece que sí, hay selecciones que tienen que hacerse cargo de su historia y de su camiseta. Brasil, Francia, Alemania, está la misma Italia que no está en este mundial, Argentina, son selecciones que si van a los mundiales tienen que ganarlos. No hay otra posibilidad. Como para considerarlo un buen mundial. Un buen mundial para estos seleccionados es ganarlo. Esto dijo Lionel Scaloni en la primera parte de la entrevista que vamos a compartir con ustedes. ¿Cómo fue la primera vez que lo llamaste? No, lo llamamos, siempre la contamos en Alcudia con Pablo para decirle que íbamos a agarrar de interino. Él se sorprendió, se reía, me dijo que es tan loco y bueno, que sea lo mejor. Sabíamos que él no iba a venir a esos partidos. Ya después cuando empezaron a pasar esos partidos y que nos confirmaron, sí que lo llamamos para decirle que queríamos que vuelva. Él siempre diciendo, pero no sé, no lo tengo muy claro y al final se desvive por la selección. Nosotros sabíamos que si lográbamos tocarle esa fibra iba a volver y bueno, volvió y intentamos que esté contento, sobre todo porque era un momento donde había una reestructuración y había muchos chicos que no lo conocían. ¿Y cómo lo sacás del póster ahí? Porque... No, bueno, hablando con los demás y entendiendo que es verdad que yo no sé si es la generación de ahora o lo que sea, y yo me siento identificado porque yo también era así, era muy extrovertido, era yo el que iba a hablar y tal, pero la generación de ahora es bastante más echada para adelante, o sea, no tienen problema de sentarse a hablar, de pedir una foto, de lo que sea. Él va a jugar hasta que él quiera, porque ya lo sabemos lo que es y no extraña que juegue su sexto mundial, ¿cómo va a extrañar? Y lo que extraña es que haya ganado solo 4 títulos en la selección. Estuvo a nada de ganar 2 Copa América más y un Mundial. A nada. Es que yo creo que totalmente inmerecido tendría que haberla ganado. Entonces, la línea es muy fina decir hubiera sido algo histórico. Pero ha demostrado
unas ganas de querer estar increíble, un ejemplo a los chicos que lo ven y decir, mirá, lo sigue intentando, quiere estar. Eso es el mejor ejemplo que tenemos. Con respecto a lo que me decís, no ha cambiado mucho. Él sigue siendo el mismo, sigue siendo competitivo, va a jugar su sexto mundial y tiene las mismas ganas. No sé, no creo que ha cambiado. Es lo que uno quiere para su futbolista, el ejemplo que quiere dar para su futbolista. Mirá, no es lo que ganás, no es cómo jugás, sino es cómo te tomás las cosas y eso es lo que intentamos hacerle entender a los chicos. Ya se dan cuenta de verlo. Y sí, lo que ha costado, ¿no? La construcción de la relación de idolatría de Lionel Messi. No sé si coincido con Scaloni de que fue inmerecido o no. Que no haber ganado más títulos para Lionel, cada cosa pasa porque tiene que pasar, simplemente no era el momento para Lionel, insisto en esta construcción, ¿no? En decisiones por ahí equívocas que se tomaron en aquel entonces, ¿no? En cuanto desde lo futbolístico hasta lo extrafutbolístico. Mal rodeado, mal ideado el sistema, el plan de juego para que él se luzca, hasta él mismo también ha errado goles en la final, por ejemplo, contra Alemania, que en el Barcelona no solía errar, ¿no? En la final de Brasil 2014, pero bueno, las cosas pasan porque tienen que pasar y finalmente esa construcción de ídolo terminó tocando el cielo con las manos en el último mundial. Habló, ahora sí, vamos a escuchar a Lionel Scaloni hablando sobre el papel de la selección argentina en los mundiales. ¿Es una presión ir a defender el título de campeón del mundo o es cómo lo percibís vos? Bueno, a ver, al final, Hernán, vos sabés bien que cada vez que Argentina va a jugar un mundial siempre es protagonista. Entonces, no va a cambiar. No sé, yo ahora que me dijiste que voy a estar en 4 mundiales, el del 2006, la expectativa era enorme también, era un equipazo. Sí. Y bueno, no se consiguió el objetivo, pero para mí fue una selección increíble que marcó una época en ese mundial, que jugó bien, que todo el mundo y después no se ganó, pero no pasa nada. Entonces se fue como protagonista y Argentina seguirá siendo protagonista. Después la pelota puede entrar o no puede entrar. El tema es saber a lo que vamos, saber que respetar nuestra tradición, respetar nuestra cultura y después la cancha dirá lo que tenga que decir, pero que siempre Argentina es una de las que anima al mundial, eso es más que evidente. Así es, siempre va a ser candidata a la selección argentina en toda competencia, no tan solo en un mundial. Pero bueno, escuchándolo siempre es un placer escuchar a Lionel Scaloni, la humildad, la claridad de conceptos, ¿no? Y por sobre todas las cosas, porque aquí en Argentina hemos asistido a ciertos entrenadores que ganaron un título, no digo mundial, cualquier título, y después te hablaban como si fueran, no sé, Menotti, Bilardo, o como si fueran Rinus Michels, más o menos. Pero bueno, la humildad del tipo campeón del mundo es como si nada, no le mueve la aguja para él, aparentemente. Pero bueno, en esa humildad nos apoyamos y apoyamos nuestra ilusión y nuestros sueños para este mundial que se viene. Nosotros nos vamos a la primera pausa. Después, en el segundo bloque, tenemos mucha más actualidad con un rival de la Argentina que jugó, también un equipo sudamericano, una selección sudamericana que también jugó y por supuesto la perlita, ese partido épico del que todos nos acordamos, pero todo eso después de la pausa. Muy bien, continuamos aquí con la Copa en 30 minutos a través de la pantalla de Canal 10. Esta propuesta para ir por ahora, calentando la previa del Mundial que se nos viene. Usted lo va a vivir a través de Canal 10. Y también, recordemos, ya una vez que el Mundial esté en curso, va a tener los mejores resúmenes aquí. Bueno, comenzamos a transitar el fútbol, comenzamos a ver partidos, comenzamos a ver selecciones. Y este no es un dato menor porque estamos hablando de una selección que va a enfrentar a la Argentina. Justamente va a ser el segundo partido de nuestro combinado. Estamos hablando de Austria, que para algunos es
toda una incógnita, ¿no? Teniendo en cuenta de que hace mucho que no juega un mundial de fútbol. Bueno, ahí está su figura, Sabitzer, el hombre del Borussia Dortmund, ¿no? Que tiene también a Alaba, recordemos, como uno de sus prioral. Bien, de Austria pasamos a un seleccionado sudamericano, que yo insisto, a mí me parece que si fuera por dedicación, por disciplina, que históricamente no lo tuvo, yo creo que estaría por calidad de jugadores a la par de Uruguay en Sudamérica. Por la cantidad y calidad de jugadores que han tenido a lo largo de su historia. Pero sabemos que los futbolistas colombianos son un caso especial, ¿no? Ejemplos de sobra hubo en el fútbol argentino. De hecho, Bilardo, que dirigió mucho allí en Colombia, decían que son medio indisciplinados tácticamente, no sé, fuera de la cancha, pero tácticamente bastante indisciplinados, que costaba hacerle entender la importancia del sistema, ¿no? Y del juego en conjunto dentro del campo de juego. Por la calidad de jugadores, obviamente tendría que ser candidato, pero esas cuestiones mentales por allí no les permiten perfilarse en los últimos partidos o en las fases decisivas. Ayer jugó y ganó el conjunto cafetero por 3-1 frente a Costa Rica. Tiene un jugador que para mí es top 5 del mundo. Es top 5 del mundo, estoy hablando de Lucho Díaz. Es un jugador desequilibrante, lo sufrimos 2 veces, ¿no? En la Copa América de Brasil, que nos hizo el gol. También en las eliminatorias, ¿no? Nos anotó Lucho Díaz, que es un jugador de una gran gambeta, de una gran velocidad, futbolista que, insisto, el hombre del Bayern Múnich está en el top 5 de los mejores jugadores del mundo hoy por hoy. Justamente él tira el centro para que Davinson Sánchez, el hombre del Galatasaray, anote de cabeza el primer tanto del partido para el conjunto colombiano, dirigido por un argentino, uno de los tantos técnicos argentinos que va a haber en esta Copa del Mundo. Estamos hablando de Néstor Lorenzo, que como futbolista, recordemos, surgió en Argentinos Juniors y posteriormente jugó con la camiseta de San Lorenzo de Almagro. Y dijimos Lucho Díaz, y allí apareció el Guajiro, el capitán con la camiseta número 7 en la espalda. El horror en la salida del conjunto tico. La pelota que le va a quedar allí a John Córdoba, engancha Lucho Díaz y define con la parte interna del pie derecho. No estuvo Keylor Navas en el arco del conjunto costarricense, sí estuvo Sequeira. Y la definición para el partido, 2-0. Sufrió Colombia en defensa, 2 cabezazos en el área y adentro, camiseta parecida a la Argentina. El técnico de los costarricenses, argentino, el Bocha Batista, Fernando Batista, ya que ahí lo vemos a Camilo Vargas, al arquero colombiano, que seguramente va a ser el arquero titular. El arquero suplente será el de Vélez, ¿no? Montero. Mientras vemos allí el cabezazo con el que vulneraban al conjunto cafetero, que, insisto, en cuanto a calidad de jugadores, siempre hay que tenerlo en cuenta. En Colombia, que recordemos, una de sus mejores actuaciones fue en Italia 90, ¿no? Cuando llegó a cuartos de final y cayó derrotado frente a Camerún, a la Camerún de Roger Milla. Mientras vemos el gol de Luis Javier Suárez, el hombre del Sporting Lisboa. Ahí lo vemos a Néstor Lorenzo para poner el 3-1 de la chapa final para el conjunto colombiano, que llega entonces de buena manera para este partido, para este mundial, con jugadores que tienen mucha trayectoria y mucha calidad y que juegan en equipos importantes del mundo. Ahí vemos nuevamente cómo gana la cuerda, dirían los relatores, Luis Suárez, y de esta manera convertía el tercer tanto del partido. Bueno, señores, hemos llegado a lo que a usted más le gusta, al partido épico, ese partido que todos recordamos. Y venimos transitando diferentes épocas. Ya le mostramos el maracanazo de los uruguayos, ya le mostramos el triunfo épico de Argentina frente a Italia en 1990. Ayer nomás
fue el turno de la Gran Brasil de 1970. Ahora nos vamos a venir un poquito más hacia acá, en el tiempo, a Sudáfrica 2010. No, y un equipo que marcó una historia porque fue el gran regreso a los mundiales de un equipo grande. País chico, pero un equipo grande en la historia de los mundiales. Pisó fuerte con una generación de futbolistas que yo creo que le va a costar repetir a los uruguayos. Con Forlán y con Lucho Suárez como punta de lanza y esa Jabulani que Forlán la entendió mejor que nadie, porque fue uno de los goleadores justamente de ese mundial que terminó ganando el seleccionado español. Esta Sudáfrica mágica para los uruguayos tenía este partido.